Muy bien, pues hoy vamos por el video de historia que sigue, Primera de Reyes. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, como lo es este evento que es la muerte del rey Salomón. Ya hablamos de todos sus libros, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y hoy hablaremos de este evento tan triste que fue la separación de Israel, este reinado de Roboam y esta separación con Jeroboam, que ya estaba profetizado y que es uno de los hechos más tristes que en la Biblia nos vamos a topar, la división del pueblo. Dice el verso 41, esta porción está en Reyes y también está en Crónicas. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, dice que están escritos en los libros de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Entonces, Crónicas nos habla de hombres que fueron los encargados de dejar esos registros mencionados, pues algunas cosas en Reyes, otras en Crónicas, seguramente otros pues perdidos, ¿no? 40 años donde este hombre reinó, siendo el tercer rey de Israel, Saúl, David y luego Salomón. Y ahora pues duerme Salomón como todos los humanos y es sepultado en la ciudad de su padre David y viene a reinar en su lugar Roboam. Murió como mueren todos los hombres, pero el Dios del pueblo seguía vivo, eterno. Esta historia se cree que fue por el 970 años antes de Cristo. O sea, faltaban ya menos de 1000. Entonces fue enterrado con sus padres, ¿no? Aquí termina la historia entonces del hombre más sabio de sus tiempos, que escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares y todo lo que pudo, y que hemos bebido de su enseñanza, que por cierto en este canal puedes beber de estos comentarios, ¿no? Cuando llegamos a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 14, verso 21, dice que Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá entonces, y era de 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. Y el nombre de su madre fue Naama Amonita. Entonces, tenía 40 años cuando toma las riendas del pueblo de Dios, y su madre pues no era israelita. Año 970, y dicen que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Empecemos entonces este video, capítulo 12, donde estaremos hablando alternadamente de citas como de Crónicas, como de Primera de Reyes, para ir complementando la historia en este nuevo comienzo del pueblo de Israel, que nos llevará a entender esta división, por qué Judá, por qué Israel, por qué del norte, por qué del sur, qué profetas allá, qué profetas acá, qué reyes allá y qué reyes acá. Una división que en este video la vamos a comprender. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Entonces, empecemos. ¿Por qué escogió esta ciudad? Bueno, porque probablemente ya la problemática entre Israel y Judá estaba muy marcada, y Siquem era una ciudad muy emblemática para los israelitas. Ahí había vivido Abraham, Jacob, Isaac, José, todos los patriarcas habían estado ahí. Entonces, quizás él trató de resolver de una manera política, congraciándose con el pueblo en ese punto específico, para motivarlos a unirse, ¿no? Tristemente, una mala política, porque no había realmente amor, ¿no? Eso nosotros lo podemos ver en nuestros tiempos, esa política mala que llega para maquillar malas intenciones, donde, hablando de la iglesia, ¿no? Donde a veces nosotros como líderes engañamos
al pueblo mientras ocupamos su voto, su ayuda, pero realmente no pensamos en ellos. Ya cuando lo logramos, lo que menos nos interesa es el pueblo. Pasa en todos lados esta mala política. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Roboam al usar Siquem? Simplemente usó al pueblo para sus beneficios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no usar al pueblo para nuestros beneficios con malas políticas. Entonces, eso está penado ante Dios, y tarde que temprano el que las practica, pues termina solo, termina sin gloria, termina sin pena, aunque haya logrado sus objetivos, pero pierde más que ganar, y lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿cuál es la mala política? Cuando realmente el candidato pone una cara que no es su verdadera cara, promete lo que no es de él, se compromete con sus amistades, tiene una buena sonrisa, te invita aquí, te invita allá, para todo jijiji, jajaja, pero cuando ya es, se le olvida y saca la realidad. Tristemente, eso lo vivimos muchas veces. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, porque este Jeroboam se había ido porque no había estado de acuerdo con la política de Salomón, oyó que entonces había muerto Salomón y estaba ya en Egipto porque él era enemigo de Salomón y ahí habitaba en Egipto. Entonces le llegó la noticia porque él allá estaba refugiado. Y cuando oyó que ya había muerto, entonces este rey supo que la promesa podía ser real, porque Dios así le había dicho. Entonces entendió que era el tiempo de regresar, porque la palabra de Dios estaba depositada en él por medio del profeta. Entonces enviaron llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, es decir, a él ya lo tenían como un representante, aunque no oficial, pero él ya representaba algo para el pueblo, era un líder nato, ¿no? Y que aparte seguramente muchos sabían de la promesa que Dios había puesto en él. Es como se va entretejiendo la historia de la división, no nomás se separaron y ya. Entonces cuando no estuvo de acuerdo con Salomón, se va a Egipto, pero el pueblo ya lo reconoce como alguien. Lo mandan llamar para que encabece esta comisión para ir a hablarle al rey. Entonces el mismo pueblo, pues cansado ya de la situación, esperaban a ver cómo iba a funcionar ahora con este nuevo rey. Cada que había un rey, pues temblaban todos porque no sabían si la situación iba a mejorar o iba a empeorar, ¿no? Me imagino que así se sienten las iglesias cuando hacen cambio de pastor. Están comiendo las uñas, no saben si el que viene es bueno o es peor. No saben si ahora sí los van a sacar del hoyo o los van a hundir más. No saben, ¿no? Y muchas veces los que menos se les informa es el pueblo, ¿no? Entonces viene este Jeroboam y le dice, Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, nos maltrató, le está diciendo, nos oprimió, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te vamos a servir. O sea, viene y encabeza esas 10 tribus y le dice directo, ¿sabes qué? Tu papá nos trató mal, en mismo Canaán caímos como cuando estábamos en Egipto, esclavos para sus proyectos, para mantener a sus mujeres, nos quitaba todo lo que podía. Entonces tú ayúdanos, échanos la mano y quita de ese yugo una parte, o sea, le dice disminuye, ni siquiera le dice quítalo todo, dice disminuye y nosotros te vamos a servir. Muchos dicen que Jeroboam, historiadores dicen que él no tenía la intención de que eso pasara. De hecho, sabía que no iba a pasar. Pero era la manera de congraciarse con el pueblo para levantarse como rey. Porque más adelante, un hijo de Roboam dice que su papá es un pusilánime. O sea, este Roboam era un hombre sin carácter, un hombre sin soluciones, sin determinaciones. Cuidado con estos líderes. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. O sea,
Le están dando la solución, le están diciendo lo que él puede hacer para que él reine sobre todos y no le cabe en su cabeza que es lo mejor. Simplemente ayudarlos para que ellos lo veneren o lo honren como rey. Entonces Roboam pues no tiene una respuesta inmediata porque no tenía visión, porque no tenía carácter, porque no tenía nada. No tenía hacia dónde llevar el pueblo. Simplemente le cayó el reinado por ser hijo de Salomón y porque Dios se lo había prometido a David. Así. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. O sea, se está tejiendo la separación del pueblo. Entonces convoca a los ancianos. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Obviamente los ancianos iban a tener un buen consejo. Ellos habían estado cerca de Salomón bebiendo de su sabiduría. Y entonces los ancianos le dijeron, mira, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablarás a ellos, serán para siempre. O sea, no les nada del otro mundo. Que eso es lo que debe de hacer todo líder. Ser siervos del pueblo. Nosotros no somos jefes, no somos patrones, somos servidores del pueblo. Verso 7, subrayenlo en su Biblia. Y ellos le hablaron diciendo, ojo, consejo de los ancianos, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y les hablas buenas palabras, ellos te servirán para siempre. ¡Wow! O sea, si nosotros como pastores nos damos a servir al pueblo y si les hablamos buenas palabras, ellos van a estar con nosotros, nos van a ayudar. Yo soy testigo de ellos como pastor de esta iglesia. Yo soy testigo de eso. Yo me he dado a la iglesia ha sido una bendición, se han dado a mí. Les hemos servido juntos a Cristo. Y ahí vamos, hablándoles palabra, con respeto, con amor, con autoridad, con determinación, con revelación. Pero eso es el consejo. Entonces ellos lo aconsejaron bien. Pero cuando uno ya está malintencionado, a Roboam estos consejos no le iban a servir de mucho. Ellos lo aconsejaron para que fuera siervo del pueblo, pero ese mundo no existía para él. Hablarle buenas palabras, no órdenes, no latigazos, sino saber que por el pueblo él estaba. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. No le bastó, entonces dijo, a ver, mis amigos, los jóvenes, los que se han criado conmigo, que andan en mi edad, que tienen 40 años, que eran puros hijos de ricachones como él, hijos que no les había costado nada la vida, que estaban ahí porque nacieron siendo ricos y crecieron siendo ricos y seguramente iban a morir siendo ricos, que iban a entender al pueblo. Entonces estaban con él, porque no estaba conforme, porque la gente siempre va a buscar quien le diga lo que quiere oír. ¿Ustedes cómo aconsejáis? ¿Disminuye algo del yugo? Ellos dicen que nos puso tu padre. Entonces ellos le dijeron, pues se habían criado con él, imagínense, así hablarás a este pueblo. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuirás algo, así les dirás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, estos descorazonados, desalmados, malos consejeros, hijos del diablo, porque lograron separar al pueblo de Israel con su consejo. Vean esto. Estos muchachos, amigos del rey, están en condenación eterna, porque por ellos se perdió mucho pueblo. Cuidado con los consejos que das o que damos. Cuidado cuando te piden un consejo, Tú diles que tú estás peor, que tú eres peor que tu padre, que no se compara. Seguros le dijeron cómo debían de oprimir, cómo debían de maltratar al pueblo de Dios. Ahora pues, dice, mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los azotó, mas yo les voy a arrancar la carne. Cuando dice escorpiones, o sea, él está hablando de esos látigos que tenían puntas de metal para arrancarles la piel. O sea, ellos le iban a cargar la mano. Tú diles eso, tú atemorízalos, como hay mucha gente, muchos líderes que tienen a la gente atemorizada, que la tienen oprimida, amenazada. Eso es lo que estos jóvenes dijeron, así trata el pueblo. Qué triste si un pastor, si un líder tiene a la iglesia amenazada.
o si vive así, si la gente vive así. Qué triste, porque habla de la mediocridad de su liderazgo. Qué triste esos que se quieren ver bien patrones, bien duros, bien así. Qué triste, porque no es así. Entonces al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. Vinieron, y él respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos a un lado. No me interesa el de los ancianos. Y les dijo el de los jóvenes. Y solo repitió lo que le dijeron: te va a ir peor, yo estoy más tremendo, y yo te voy a arrancar la carne. Cuando yo estoy el pueblo, pero vean lo que dice el 15, porque era designo de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, Dios está usando el corazón de estos perversos para que no se beneficiaran del pueblo, sino que ellos mismos cavaran su propia tumba. Dios estaba en todo eso. Usó la arrogancia de estos hombres para sus propósitos, porque ya estaba determinada una sentencia. Qué triste que seamos instrumentos de Dios, pero para el mal, porque Dios los está usando a ellos como usó al faraón para el mal. A veces nos decimos: oh, yo soy siervo de Dios, pero es muy probable que podamos ser siervos del diablo. Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió esas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Entonces dijeron: ah, no, pues si nos vas a tratar mal, entonces no tenemos nada que hacer aquí. ¿Qué pasó? Ese día se separó el pueblo. Ese día empiezas a oír Judá acá, Israel acá, sur, norte. Empiezas a oír. ¿Y qué pasó 250 años más adelante? Pues desapareció el pueblo cuando se fueron cautivos el de Israel. Entonces, de aquí en adelante, todos los eventos nos van a acercar al cautiverio de los dos. No tenemos heredad en el hijo de Isaí, dijo, hablando de David. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, porque no había nada que hacer, no había nada con el reinado de David. Ellos se independizaron ese mismo día, al instante de ahí, se separaron. Entonces empezó a reinar Roboam sobre los hijos de Israel que estaban en las ciudades de Judá, porque había gente revuelta, no se quedaron de diferentes tribus. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, o sea, el que cobraba, pero lo mandó Israel, lo apedreó y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huyó, estaba cerca de ahí. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, dice el escritor. Entonces, como este nuevo rey no tenía un entendimiento claro de lo grave que había pasado, de lo terrible que había sido usado, de cómo se había desviado, que él mismo andaba supervisando y él mismo casi moría. Ahí fue donde Israel se dividió, quedaron partidos, y una casa dividida pues no iba a prevalecer. Aquí vamos a empezar entonces la historia de los reyes de un lado y del otro, los profetas y todo lo que Dios tiene para su pueblo, y espero que estas historias que vienen a continuación, que te voy a estar contando en este canal, paso a paso sean de bendición, ilustren un poco más tu conocimiento de la Biblia y te ayuden a crecer más en la aplicación de la palabra. Así que bendiciones para todos, y acuérdate que por ahí viene el video 536, donde hablaré del siglo 35 antes de Cristo. Bendiciones para todos.